Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 36 y versículo 23, donde dice: ¿Quién te ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Estaré también leyendo los versículos de la Nueva Biblia Estándar Americana 1995, donde dice: ¿Quién te ha señalado su camino y quién te ha dicho, has hecho mal? Comienza hablando de su camino, es decir, por donde andaría, y por tanto qué caminos y métodos debería usar en la administración de los asuntos humanos. Si tuviera un señor superior que le diera leyes, para sus acciones podría ser respetable ante él y cuestionable por lo que hizo, pero es superior absoluto e incuestionable aquel que no tiene ley que lo regule, sino su propia naturaleza santa y su bendita voluntad. Y también, cuán temerario, descarado y absurdo es que cualquier hombre censure sus procedimientos. Sigue diciendo: te has obrado iniquidad, es decir, te has desviado de la ley, de la regla dada a ti. Continuará con el versículo 24, donde dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. También dice: acuérdate que debe exaltar su obra, de la cual los hombres han cantado. Comienza diciendo recordar, es decir, recuerda tu deber y toma este asunto en tus pensamientos más serios y evitarás tus horribles errores. También dice eso. Entonces esta partícula hebrea se usa aquí como también en Job capítulo 6 y versículo 10, ya que sigue diciendo su trabajo o sus obras, poniéndose el número singular por el plural, toda obra que hace. No condenéis ninguna de sus obras providenciales para con vosotros o con los demás, sino adorarlas y glorificarlas, como hechos con admirable sabiduría, justicia y fidelidad. También sigue diciendo que los hombres contemplan, y lo hacen con admiración y asombro, que por su grandeza y gloria atraen hacia ellos los ojos y las mentes de todos los hombres, que merecen ser agasajados con adoración y reverencia de todos los hombres, no con censura y reproche. Continuará con el versículo 25, donde dice: los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. También dice: todos los hombres lo han visto, el hombre mira de lejos. Comienza diciendo: puede verlo, bien sea su trabajo, último mencionado, como el poder, sabiduría y la grandeza de Dios es tan manifiesto en todas sus obras que todos los que no son ciegos o estúpidos deben verlo y reconocerlo. Continúa diciendo: el hombre puede contemplarlo de lejos. Las obras de Dios son tan grandes y conspicuas que se ven desde muy lejos, mientras que las cosas pequeñas no se pueden ver a menos que estemos muy cerca de ellas. Note que esta traducción e interpretación parece estar mejor de acuerdo con el contexto que lo que es más común. El hombre lo contempla, bien sea la obra o obras de Dios de lejos, es decir, las ve oscura e imperfectamente, como cosas a grande distancia, pero no claramente como cosas al alcance de la mano, y por lo tanto son tan propensos a equivocarse
y a juzgarlos mal. Continuará con el versículo 36, donde dice: He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Sigue diciendo, también dice, He aquí Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable. Comienza diciendo, Dios es grande, infinito en majestad, en poder, en sabiduría y todas las perfecciones, y por lo tanto justo en todos sus caminos. No lo conocemos bien, sea perfectamente, aunque vemos algo de él en sus obras. Como ahora se dijo, sin embargo, vemos y sabemos muy poco de él en comparación con lo que está en él, ya que él es incomprensiblemente grande en su esencia y en sus obras, y por lo tanto no seas tan temerario, oh Job, como para censurar aquellos caminos de Dios que no puedes comprender completamente, ya que Él es eternidad en eternidad, eterno como en su ser, así en todos sus consejos, que por lo tanto debe de ser infinitamente sabio y por encima de la comprensión de los hombres de corta vida. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice, Él atrae las gotas de las aguas, a transformarse el vapor en lluvia. También dice, porque Él atrae las gotas de agua, ellas destilan lluvia de la niebla. Nótese que, habiendo afirmado que las obras de Dios son incomprensiblemente grandes y gloriosas, ahora entra en la prueba de ello, y lo prueba a partir de las obras más comunes y visibles de la naturaleza y la providencia, las cuales, si se consideran a fondo, están llenas de asombro y más allá del alcance de los más grandes filósofos, quienes, de hecho, hablan de ella solo por conjeturas y por su innumerables disputas sobre ellos, descubren su ignorancia en ellos. Y por lo tanto, deja que Job considere cuán incomparablemente más profundo e inconcebibles deben de ser necesariamente los consejos y juicios secretos de Dios, y por lo tanto, cuán necio y presuntuoso fue para él juzgarlos y también censurarlos. Sigue diciendo, Él hace pequeñas las gotas de agua, es decir, Él ordena las cosas con tanta sabiduría y gracia que las aguas que están en las nubes no caen de una vez en chorros o ríos o mares, lo cual sería por otro lado a la vez inútil y pernicioso para la tierra y también para la humanidad, pero por grados y en gotas, lo que es mejor para la seguridad y la comodidad de los hombres y para el refrigerio de la tierra. Y esto lo observa como una obra maravillosa de Dios, sin cuya providencia en esto, esas aguas podrían constantemente o continuamente caer en chorros, como algunas veces lo han hecho parte de ellas. Continúa diciendo ellos, ya sea las aguas últimamente mencionadas o las nubes, como se expresa en el siguiente verso, activo, ya que se usa impersonalmente, lo cual es frecuente en el idioma hebreo, donde dice, derraman lluvia porque la lluvia es derramada. Continúa diciendo, echar, vaciar o derretir o disolver, cuya palabra se toma prestada de los metalistas que disuelven los metales con fuego y luego lo vierten por grados y en paquetes, como las nubes se disuelven y luego se derraman en gotas, como ahora se expresó. Continúa diciendo, según su vapor, es decir, según la proporción de vapores que el calor del sol ha atraído de la tierra o del mar a las nubes.
Sigue diciendo, en el vapor de la misma. Así que nota esa gran obra de Dios por la cual la lluvia se hace primero de vapores y luego se disuelve en vapores o en materia de vapores que se suceden por una constante rotación y reciprocidad. Continuar con el versículo 28, donde dice, la cual destilan las nubes, gotean en abundancia sobre los hombres. También dice que las nubes derraman, gotean abundantemente sobre el hombre. Nota que aquí dice que las nubes dejan caer y destilan sobre el hombre abundantemente, no sobre las personas de los hombres, que se preocupan tanto como sea posible de evitar, sino sobre los campos de los hombres, y así para beneficio y la ventaja de los hombres. Y esto denota tanto la gentileza como que las nubes dejan caer la lluvia, como la profusión liberal de ellas. Lo defraudaron tanto de una manera fácil y abundante como sobre una abundancia de hombres o sobre una abundancia de campos y tierras pertenecientes a hombres, aunque a veces la lluvia cae sobre el desierto, donde no está ningún hombre, como señala Job capítulo 38, versículo 26. Sin embargo, el Tagur dice que en la oración de un hijo de un gran hombre, o en la oración de un hombre que tiene gran interés con Dios, que es famoso por su fe y piedad, como fue, por ejemplo, Elías, a quien tal vez el Tarcamis pueda tener respeto, ya que la lluvia es un emblema de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, que cae y destila sobre las almas de los hombres como la lluvia y lo refresca y lo hace fructíferos y es dispensado por los ministros de ella, que son comparados con nubes según la medida del don de gracia recibido por ellos y que libre y plenamente como lo han recibido. Continuará con el versículo 29, donde dice, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? También dice, ¿puede alguien entender la extensión de las nubes, el estruendo de su pabellón? Nos habla aquí de las nubes, o más bien de una nube, como está en el hebreo, de donde sucede que una pequeña nube, no más grande que la mano de un hombre, se extiende repentinamente sobre todos los cielos, como las nubes se juntan repentinamente y se condensan, de tal manera que producen truenos y relámpagos, como sigue diciendo, el ruido de su tabernáculo, es decir, el trueno producido en las nubes que a menudo se llama la tienda o tabernáculo de Dios, como por ejemplo en el Salmo 18, versículo 1, porque allí a menudo parece morar y dar señales de su poderosa y gloriosa presencia en esas obras poderosas de truenos y relámpagos, con las cuales los hombres se asombran y asustan con frecuencia. Continuará con el versículo 30, donde dice, he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. También dice, he aquí, él extiende su relámpago a su alrededor y cubre las profundidades del mar. Comienza diciendo su luz, es decir, el relámpago de lo cual habla todo el contexto, que con toda propiedad se llama luz de Dios. ¿Cómo se llama relámpago de Dios? Como señala el Salmo 144 y versículo 6, porque solo Dios puede iluminarlo. Sigue diciendo sobre ella, es decir, sobre la nube, que es, en cierto modo, el candelero en el que Dios pone esta luz. Sigue diciendo
cubre el fondo del mar. El relámpago se extiende a lo largo y ancho sobre todas las partes del mar y penetra profundamente, llegando hasta el fondo de él y extendiéndose sobre él y cubriéndolo así como una vestidura alegre y gloriosa, repentinamente arrojada sobre y cubriendo el cuerpo de un hombre o de una mujer, o como se dice que Dios se cubre de luz como de un manto. Salmo 104, versículo 2. Continuar con el versículo 31, donde dice: bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. También dice: porque por esto juzga a los pueblos, él da comida en abundancia. Sigue diciendo: porque por ellos, es decir, estas raíces del mar, estas gotas de agua, estas nubes de lluvia, él juzga a los pueblos, reteniéndolos o da alimento en abundancia, enviando lluvia sobre la tierra, o puede usarlos en exceso para castigar a las naciones con inundaciones y cosas por el estilo. El cambio de las raíces del mar al fondo del mar, en la versión autorizada, ha oscurecido el significado de ellos en el versículo siguiente, a menos que lo entendamos generalmente por estas cosas. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. También dice: cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Comienza diciendo: con nubes, con espesas y negras nubes esparcidas por todo el cielo, como en tiempos de grandes truenos y relámpagos. En el hebreo sería con las manos, o las nubes se llaman así por su semejanza con manos, como señala por otro lado en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 4. Por ser huecas y extendidas, o el significado es que Dios cubre la luz como si fuera con el hueco de su mano, como un hombre a veces cubre la luz de una vela. Sigue diciendo la luz, ya sea el relámpago o más bien el sol, que apropiadamente se llama luz, como por ejemplo en el Salmo 136, versículo 7, como fuente de luz. Sigue diciendo: manda que no brille, es decir, que da un cargo al respecto, a saber que se cubra, o lo prohíbe, como esta palabra hebrea unida a esta proposición generalmente significa también en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y en otros lugares también, es decir, le impide como si fuera por un mandato expreso o prohibición de su trabajo habitual y propio de poder brillar. También dice que viene en medio, la cual Dios interpone como un velo entre el sol y la tierra, por el cual Él, por así decirlo, entrega su mandato o prohibición al sol para que no brille. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. También dice: el ruido declara su presencia, el ganado también en cuanto a la que viene. Comienza diciendo: el ruido de los mismos, o dentro de la nube negra o espesa, hablado en el capítulo 36 y versículo 32. También es decir, el ruido de Dios, a saber, el trueno que se llama la voz de Dios. Salmo 29, versículos 4 y 5. Sigue diciendo: muestra concerniente a ella, es decir, la lluvia, que es el tema principal de estos versículos, de la cual habla expresamente
en el capítulo 36, los versículos 27 y 28, y de sus compañeros, las nubes, truenos y relámpagos, en todos los versículos siguientes. Por tanto, el sentido es, el trueno da aviso de la lluvia, que se aproxima. Y como que el trueno así también muestra el ganado, cuyo verbo es entendido de la cláusula anterior según la manera concerniente al vapor, es decir, concerniente a la llegada de la lluvia. Pero él pone vapor por lluvia porque varios ganados son muy sagaces en esta materia y no solo perciben la lluvia cuando está a punto de caer, sino que la prevén de alguna distancia por los vapores que son arrastrados por el sol en gran abundancia y por diversos movimientos y acciones. Dar aviso oportuno a los hombres, como lo ha observado no solo los labradores, sino también los autores eruditos. Y voy concluyendo con esto. Elegir quejas vanas y pecaminosas contra Dios como una especie de alivio de dolor, en lugar de aprender la lección de la sumisión mansa y la confesión penitente de haberla merecido por el pecado, es una elección miserable, como señala el versículo 21, porque añade al dolor el pecado, el único, por otro lado, que puede hacernos daño en forma duradera. Por tanto, nuestro proceder más sabio es, en lugar de presumir de ser maestros de Dios y enseñándole su camino, debemos de engrandecer su obra. Lo que vemos de las obras de Dios puede asegurarnos que lo que no vemos, por estar más allá del alcance de nuestras facultades finitas, está totalmente de acuerdo con la perfecta beneficencia y justicia. Es decir, solo tenemos un vistazo desde lejos, incluso de la pequeña porción de sus obras que vemos. Pero incluso este vistazo es suficientemente para mostrar cuán inescrutables es su perfección infinita de naturaleza y operaciones. Las obras de la naturaleza que están bajo nuestro conocimiento en gran medida muestran su poder, ejercido por un lado en juicio contra sus enemigos y por otro lado en bendiciones sobre sus siervos. Amigo y amiga oyente, muchas personas presumen de su estatus social, de su posición, de su integridad y de todo aquello que les sale bien. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y versículo 11, nos dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amigo y amiga oyente, algo bueno que sale de la boca del pecador es cuando viene a Cristo Jesús y lo hace en arrepentimiento, confesando sus pecados y creyendo por fe lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de toda aquella persona que viene a Él en arrepentimiento. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, es necesario que tú vengas a Jesucristo. Es necesario que tú le invites a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida y quite de ti la iniquidad, el orgullo, las pasiones deshonestas y tantas cosas que de alguna manera te están haciendo mal. Ora conmigo esta oración que voy a estar haciendo si así lo sientes y repite y di conmigo: Señor Jesucristo, hasta ahora he hablado lo que había en mi corazón, pero quiero que a partir de ahora lo que salga de mi corazón es lo que reciba de ti. Por ello te pido perdón
por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.